por estar, ¿qué? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ya estamos bien aquí sintonizándolos. Gracias por estar con nosotros este sábado en un Entreventes más. A nombre de mi padre Pedro Ferriz de Con, un servidor Pedro Ferriz, hija, le doy la bienvenida en este sábado en el que vamos a hablar de temas en común. El día de hoy está conmigo en este programa Ricardo de la Fuente. Ricardo es un joven, es un político, es un aguerrido de la política que también le viene de familia. Su padre, Rocky de la Fuente, lo recuerdo bien cuando me tocó entrevistar cuando el padre de Ricardo era candidato por la vía independiente a la presidencia de los Estados Unidos, un joven también nacido en los Estados Unidos, nacido en San Diego, de madre de México, madre mexicana, nacida en Monterrey, y con un profundo tacto que es tan importante en la comunidad hispana. Y le quiero dar la bienvenida a este espacio a justamente su hijo, también un político prominente en el estado de Texas, nacido en California, Ricardo de la Fuente. Te saludo, Ricardo. Muchas gracias por la invitación, Pedro Ferriz. Es un placer estar aquí con ustedes. Ya sabemos que en estos momentos estamos pasando por unos tiempos difíciles. Mis bendiciones para todas nuestras familias que están luchando contra el coronavirus. Aquí en este momento me encuentro en Austin, Texas. Y acabo de terminar mi campaña. Fui el candidato más joven al Congreso en Texas. Gané mi primaria el 3 de marzo con 62%. Y es increíble la experiencia que haciendo campaña conoces todos tipos de personas y se ve que hay mucha gente que están sufriendo en este momento en la comunidad. Y bueno, necesitamos gente con sentido común que pueda representar nuestra comunidad en el Congreso. Necesitamos una silla en la mesa. Entonces, lamentablemente no ganamos esta vez, pero terminamos con casi 95,000 votos, que eso es casi suficiente para llenar el Estadio Azteca. Sí, ya lo creo, Ricardo, es una muy buena cantidad de votos. Y ¿sabes qué? Me encanta que pongas de entrada este tema sobre la mesa. Tú, pues obviamente eres un joven que nace en los Estados Unidos, que viene de una familia con un antecedente mexicano, que se ve que hablas el idioma, tienes conocimiento de este sincretismo que hay entre los dos países, y pones algo que me llama la atención: no tenemos un asiento sobre la mesa. Yo en lo personal he estado viviendo en los Estados Unidos ya también más de 5 años, en donde hemos estado viendo esta participación de los latinos, para los latinos, convirtiendo a la minoría más importante de los Estados Unidos, a la comunidad latina. Hoy los votos, las elecciones en los Estados Unidos se miden por esta minoría que tampoco representada está si la comparamos, por ejemplo, con la comunidad afroamericana, que aunque son menos que los latinos, tienen una mayor representación. También tiene que asistir esto a una lucha histórica, ¿no? La razón que eso está pasando es porque muchos latinos que ya están registrados para votar, al final del día no van a votar, y puede ser que por cuestiones que están en trabajo o no tienen suficientemente información. Algunos tienen miedo que alguien lo van a atacar cuando van a votar. Entonces hay que educar nuestra comunidad para que salgan a votar. Así podemos tener gente como nosotros representando a nuestras familias, nuestros valores, nuestros principios, y trabajar como nos enseñó nuestros abuelos, papás, trabajar duro y luchar y conseguir resultados, porque lo que estamos buscando es resultado. Creo que es importante en esta búsqueda de resultados hablar de la deuda que se tiene con la comunidad latina en los Estados Unidos, y ahora con un nuevo presidente, Joe Biden, que llega ya como presidente electo de los Estados Unidos a la Casa Blanca con una deuda pendiente a la comunidad latina, una reforma migratoria integral. Estamos hablando de mayores prestaciones, mayor representatividad, y lo vemos con un primer gesto. Y te pregunto esto: este primer gesto que hace el presidente electo de los Estados Unidos de nombrar a un latino a cargo del DHS. Bueno, primero, yo creo que esta nueva administración hay que ver qué va a pasar. Yo creo que va a ser muy importante quién va a ganar el Senado ahora en Georgia en enero. Y dicen que ahorita está muy justo. Estaba mirando las encuestas y creo que los demócratas estaban como a 0.5% a 1%. Entonces va a ser muy interesante, porque no es un asiento, pero son 2 asientos, porque es un special election y además uno normal, porque lo que pasa con el Senado, hay 33, 34, entonces cada 6 años
Entonces hay Senate seat Tier 1, Tier 2, Tier 3. Pero como ahí entonces es raro que hay 2 asientos a la vez. Entonces eso va a decir mucho cómo va a gobernar el próximo presidente Joe Biden. ¿Cuál crees que sea el resultado? Si te preguntaran a ti hoy, ¿en dónde estaría tu apuesta? Mira, mucha gente, normalmente Georgia siempre ha sido republicano, pero Stacey Abrams luchó mucho y consiguió a convertir Georgia de un estado rojo a azul. Entonces no sé si se puede hacer 2 veces, porque puede ser que se despierta a los republicanos y ahora tienen mucho miedo que y van a votar. Porque a nivel campaña presidencial, Georgia se la lleva Joe Biden, que fue un estado de los que estaban no solo con una cantidad importante de votos electorales, sino también la posibilidad de que se convirtiera en demócrata, que se conquistó. Sin embargo, vimos las grandes urbes de Georgia hacerse demócratas, pero en todo lo demás tenemos una mayoría republicana, porque aparte de todo, pues es un estado que históricamente ha sido republicano. Ahora, estos 2 asientos que se abren en el Senado, lo que le permitirían al Congreso de hacerse demócratas es tener una paridad 50-50, en donde tendría que estar Kamala Harris como voto de calidad para poder dividir. Ahora, si se lo llevan los demócratas, si se lo llevan los republicanos, entonces tendrían una mayoría calificada, por decirlo así. Y bueno, eso, y luego ahora dicen que Trump todavía no acepta los resultados, dicen que a lo mejor sí se lanza para 2024, el día de la inauguración, el día 20 de enero, se va a ir en el Air Force One a Florida y directo a un rally. Y no sé, o sea, yo creo que de todas maneras Trump va a hacer un impacto, aunque sea presidente o no. Creo que va a dividir y va a seguir haciendo campaña, y creo que tiene mucha gente que todavía cree que él ganó, aunque no, bueno, puede ser que... dice Donald Trump, es que yo gané 73 millones de votos, if I'm not wrong in the numbers, y dice 73 millones de votos. Pues sí, pues la diferencia es que Joe Biden ganó más que tú. Sin lugar a dudas, no le podemos quitar un logro. El señor se lleva la votación más importante de un presidente republicano en la historia, porque se ha llevado más votos inclusive que Barack Obama. Sin embargo, Joe Biden se llevó más votos que él, y así funcionan las democracias. Ahora, la posibilidad de que se lance a la presidencia dentro de 4 años más es factible. El presidente lo podría hacer si no ha cumplido su segundo término. Así es. Y yo creo que eso es su intención. Hay muchas opciones que tiene en la mesa. Uno puede crear una competencia a Fox News, algo más a la derecha para su base. Puede lanzarse otra vez, hacer una campaña, hacer un PAC. Puede ser que sus hijos se lanzan puede ser que Donald Trump Jr. se lanza a la alcaldía de Nueva York. Hay muchas opciones. Tiene también su hija Ivanka, y ese nombre puede levantar $100 millones en una semana. Sí, el puro branding, que es de lo que básicamente ha vivido la familia de Donald Trump, por lo menos en esta generación. Te hago una pregunta, y creo que es importante platicar sobre la relación con México. Vamos a empezar por ahí, después nos vamos hacia los latinos en los Estados Unidos. ¿Cómo ves hoy por hoy la relación con México con el presidente Trump, y cómo podría cambiar esta relación con el presidente Biden? Mira, al principio de su campaña, hace 4 años, la razón que mi papá se lanzó fue que él quería dividir y estaba hablando mal sobre nuestra comunidad. En nuestra comunidad hay mucha gente buena, que tiene buenos valores, que son muy trabajadores, que llegan aquí a este país y trabajan y trabajan y trabajan. Y hay ciertos trabajos que un gringo no quiere hacer. Y yo creo que la base de la economía americana tiene mucho que ver con los latinos que trabajan aquí en Estados Unidos. Entonces hay que aprovechar y promover esa relación entre México y Estados Unidos. Por ejemplo, en San Diego existe el CBX, o sea, The Cross Border Express. Y puedes llegar al lado americano, registrarte, meter tu maleta y sales del aeropuerto internacional de Tijuana. Y sí. y hicieron un estudio y vieron que hay mucha gente que estaban cruzando porque los vuelos ir a Cabo San Lucas o a Tijuana, a Cancún o a la Ciudad de México, Monterrey, es mucho más barato de Tijuana.
y se ahorra mucho tiempo cruzando, porque a veces es una línea muy de 2 horas, 3 horas, y imagínate tener una abuela ahí 3 horas, o sea, es difícil. Entonces yo creo que es muy importante que tenemos políticos que pueden trabajar juntos con México. México es nuestro socio, México es nuestro hermano, y hay que tener una relación muy fuerte. Y ya hay que unificar a Norteamérica y aprovechar ese socio para hacer negocios, para ayudar el impacto al nivel social. La gente Ahora, que está sufriendo. Políticamente, esto tiene un mayor calado o un gran calado cuando estamos viendo las políticas que está ejerciendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y te lo pregunto, Ricardo, después de que esta semana pasada se da a conocer una carta de Ted Cruz, justamente senador por el estado de Texas, que dice que México está socavando o está impidiendo esta relación de comunicación entre las agencias de seguridad norteamericanas y las agencias de seguridad mexicanas. Esto paralelo, y te pongo un pin acá y te lo abro del otro lado, paralelo a la detención del ex secretario de la Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, que fue liberado de la cárcel en Nueva York, en donde por cierto se encuentra también el Chapo Guzmán y Genaro García Luna, dos otros elementos importantes de México, que es liberado por un pedimento directo de los mexicanos bajo una amenaza del impedir el tener esta comunicación con las agencias policiales estadounidenses. Llama la atención la carta de Ted Cruz, en donde levanta la bandera y dice: cuidado con lo que está pasando en México, y esto geopolítica, geoestratégicamente podría afectar el posicionamiento de los Estados Unidos como país. Mira, yo vi un libro que dice The Next 100 Years en la geopolítica y por qué Estados Unidos llegó a ser el superpoder en el mundo. La razón fue que había tanto trade del Transatlantic y Trans-Pacific, el Pacífico, tanto comercio entre Asia y Norteamérica, y Europa y Norteamérica, y está en una posición muy estratégica en el mundo. México también está en esa posición. Y México también puede hacer comercio con la gente de Latinoamérica. No, México es el país del mundo que tiene más tratados internacionales firmados. Y yo creo que estamos en una posición muy fuerte. Y ahora lo que está pasando con coronavirus y China, muchos trabajos y maquiladoras están regresando a México. Y yo creo que va a ser un boom. Lo que es Baja California y todo eso van a aprovechar y regresar los trabajos de Asia que están subiendo los sueldos, y van a regresar a México. Y yo creo que México tiene una gran trayectoria, pero todo depende de los líderes en México, los políticos a los dos lados, y tienen que aprovechar que juntos podemos crecer y hacer uno más que dos, tener una sinergia entre los dos países. Entonces yo me gustaría luchar, y ojalá pueda llegar al Congreso, así podemos tener un mexicano-americano en el Congreso. Yo voy a luchar para promover el comercio entre Estados Unidos y México. Claro, creo que lo que dices tiene un gran sentido de importancia y responsabilidad, y por eso mismo saco la pregunta adelante. Efectivamente, México y los Estados Unidos, ya Estados Unidos ha tratado, bueno, ya cortó este tratado de acuerdo transpacífico. Cuando llega Donald Trump a la presidencia, corta este acuerdo, al igual que el Tratado de París. Por su parte, México sigue teniendo sus acuerdos internacionales, pero el 87% de su comercio está con los Estados Unidos y otro porcentaje importante con Canadá, y no tanto con otros países del mundo, aunque tenga acuerdos signados. Sin embargo, la pregunta es: ¿México no está dando la certidumbre que tanto estás diciendo? ¿Jugará un papel geoestratégico importante? Claro. ¿China podría ser un factor fundamental? Sin lugar a dudas. ¿México podría acarrear esos empleos? Por supuesto que sí, pero sin una certidumbre, como se dice en el mundo de la inversión. Si no hay piso parejo, no va a haber quien quiera mandar dinero a los Estados Unidos. Y hablo de las mismas inversiones norteamericanas en México. Esta semana se da a conocer que Tesla, con Elon Musk, quería poner una planta de Tesla y se la lleva a Texas. Poniendo en la mesa lo que estás diciendo, México, hombre, tiene una mano de obra más barata, tiene un uso de suelo más barato, tiene todo más barato, pero como no hay piso parejo, Elon Musk dice: I'm taking my money back, y la llevo a un estado como Texas, que sí me representa un piso parejo para inversión.
Sí, es que lo que está pasando, los líderes en este momento están entre la salud pública y los negocios, y hay que encontrar una manera de rescatar las microempresas. Por ejemplo, en un distrito como el de 27 de Texas, hay casi 10,000 microempresas, y cada empresa tiene de 4 y 5 empleados. Esos son casi 50,000 trabajos. Y esas microempresas, muchos son inmigrantes, muchos son mexicano-americanos, primera generación, segunda generación, y esa gente no llegó el apoyo del gobierno, no llegó porque primero no había suficiente información. Cuando llegaron ya era muy tarde. Y dos, necesitan 3 años de estados financieros, y eso cuesta dinero. O sea, para conseguir un contador que te organiza todo, y cuesta entre 10 y 20 mil dólares. ¿Y qué microempresa puede pagar entre 10 y 20 mil dólares? Entonces, yo conocí muchos emprendedores, una latina que tenía una empresa que estaba ayudando a mucha gente ahí en Houston, y se ve que tenemos que organizarnos y unificarnos y estar siempre con un corazón que ayuda y que da más y da a los demás. Pero yo creo que Estados Unidos y México siempre van a ser socios. Tenemos que aprovechar que somos vecinos, y juntos podemos prosperar y podemos ganar al lado mexicano como el americano. Creo que es lo que tenemos que buscar, justamente, el buscar ese punto de equilibrio, ese ganar para que en ambos lados de la frontera existan ganadores. Hablemos nuevamente de la representación de los latinos en los Estados Unidos. Tú estuviste contendiendo justamente por el ala demócrata para llegar al Congreso de Texas. ¿Cuál fue la experiencia de tu campaña? ¿Cuál fue el sentir de los mexicano-americanos y de los mexicanos que han obtenido la ciudadanía y que tienen el carácter de votar? Y también se tendrá que tomar en cuenta la relación de los inmigrantes indocumentados en el estado de Texas, en específico en el distrito en donde tú estabas contendiendo. Bueno, primero hay una cultura que es la cultura tejana. Por ejemplo, en California la gente dice, sí, soy latino, soy mexicano-americano, pero acá yo soy tejano. Entonces los tejanos son muy orgullosos de su cultura. Es una subcultura y llevan ahí a lo mejor 5 generaciones, porque México Texas fue parte de México hace muchos años. Y todavía tienes mucha gente con un apellido latino. Dijo, oye, Ramírez, o por ejemplo, y ves todos estos apellidos y oye, qué raro. Oye, hablas español, pero mucha gente no habla español. Yo creo que hay más mexicano-americano que hablan español en California que en Texas. Pero sí hay unas palabras que saben y lo hablan muy bien, pero yo creo que usan 70-80% inglés y un 20-30% español. Por ejemplo, en vez de decir está bueno, dicen está bueno, está bueno. Eso sí es una cosa. Sí, te llama para atrás, la guachatería, bueno, ¿no? O sea, te llama para atrás es I'll call you back, ¿no? O sea, se convierte en anglicismo, ¿no? No, es como un Spanglish, pero el Spanglish de California es más 50-50, acá es como 70-30. Pero sí se come rico, el huevo machacado, sí, bastante rico en Corpus Christi. Pero se ve que como muchos latinos en general van a la iglesia y son católicos, muchos son pro-life, entonces por eso votan republicano. Y acá en Texas, todos los latinos les gustan pro-guns. O sea, eso sí, si los quitas the right to bear arms, ya es republicano. Entonces, un demócrata en Texas para ganar necesita tiene que estar en el centro. Existen lugares como Austin y Houston que ya se va cambiando y hay más progressives. Pero generalmente un demócrata de Texas es como un republicano en California. Un demócrata en Texas generalmente para ganar necesita ser pro-guns y pro-life. Claro. Sí, o sea, tienes que tener esos dos vertientes. Ahora, el sentir de los indocumentados en Texas, ¿cómo sientes tú la importancia? Hablemos de los indocumentados en los Estados Unidos, porque existe todavía un gran número de indocumentados en los Estados Unidos que son altamente estigmatizados. Y es una tragedia a nivel social. Hay gente que llevan ya 10, 15 años trabajando y lamentablemente el gobierno no responde suficientemente rápido
para darles sus papeles y darle el derecho a votar. Y si pueden conseguir esa gente que pueden tener sus papeles, ellos pagan impuestos, son parte de la comunidad y hay que ya darles sus papeles. ¿Qué opinas del trato a los migrantes en este cuatroenio que estamos por acabar? Los últimos 4 años, la verdad, podría ser mucho mejor, la verdad, un desastre. Y esperamos que algo cambie con esta nueva administración y se enfocan en eso y aprovechan que México es nuestro amigo, México es nuestro socio y México es nuestro vecino. Sí, bueno, ya lo creo que se tiene que aprovechar y se tiene que ver todo eso, porque México y Estados Unidos pues tienen una relación muy importante, tienen una relación de comercio, tenemos una relación de fraternidad. Mencionabas que el estado de Texas pues había sido mexicano, ¿no? En algún momento previo a los acuerdos de Guadalupe Hidalgo, esa famosa batalla de Antonio López de Santana, Remember the Alamo, ¿no? Remember the Alamo. Entonces hay que recordar eso, y Texas se convirtió en el Lone Star State en el momento en el que pues se firman estos tratados de Guadalupe Hidalgo, en donde lo primero que se promete y lo primero que se firma ahí es la incapacidad de Texas de convertirse en un estado más de los Estados Unidos, cosa que después pues nunca pasó, ¿no? No, y otra cosa que me da risa a veces, por ejemplo, yo estaba en un condado que se llama Nueces County, pero cuando lo lees es nueces. ¿Es nueces? Nueces. Y yo, what? Nueces? That's nueces. Yo como, entonces hay ciertas palabras que tienen y que dicen, this is Nueces County. Y luego, por ejemplo, otro es Port Lavaca en vez de La Vaca. Entonces, sí. Entonces, sí, pues hay un profundo antecedente español allá en este. A ver, ahí estás, te me fuiste un segundo. Hay un profundo antecedente español pues, en estas relaciones entre Texas y México, y por supuesto California, Nuevo México también fueron parte de todo esto. Oye, dime una cosa, ¿cómo ves en materia de seguridad? Ya que estás en Texas, conoces bien a la zona, a la gente, viviste en California, el asunto de la frontera. Creo que la frontera es México y después tenemos que dividir a México en la frontera norte y la frontera sur. Hablemos de la frontera norte, el muro de Donald Trump, la promesa incumplida. ¿En dónde están los mitos? ¿En dónde están las realidades en torno a este muro transfronterizo? En California la realidad es que la frontera va varias millas y lo termina, pero sí hay mucha seguridad. Yo creo que ahí cuesta un montón de dinero y se ve que no es eficaz, y además el símbolo que vamos a dividir nuestros países no es un buen símbolo. Sí, claro que hay que ver cierta seguridad y protección. Fui a la frontera aquí también por McAllen, en el Río Grande, y sí pueden nadar, pero hay mucha seguridad. Y luego cuando vas saliendo de McAllen a Corpus Christi, hay muchos checks, o sea, te ven tu coche, ven tu licencia, te platican, es como bastante controlado. Oye, entonces, ¿cómo ves mitos y realidades? ¿Tú crees que el gran problema de la inmigración ilegal en los Estados Unidos venga en un cruce fronterizo? Puede ser que sí, pero también hay mucha gente que llegan como visa de estudiante y se quedan. Y overstays también. Entonces no solamente llegan a la frontera y no cruzan de esa manera, pero también overstays. Pero la situación es que el gobierno tiene que responder más rápido, y la gente que ya llevan aquí 10 años, 15 años trabajando, hay que darles sus papeles aquí. Ahí se pueden defender sus derechos, pueden conseguir seguridad médica y se pueden tratar como un ciudadano porque ya fueron parte de la comunidad. Entonces, ojalá pueden meter más. Primero, empieza que en los próximos 4 años tenemos que registrar más latinos a votar. Segundo, hay que sacar a esos latinos y llevarlos a ir a votar. Y de esa manera, en 2 años o en 4 años, podemos tener más representantes latinos, y así tenemos una silla en la mesa. Claro. Y en este momento, bueno, la cultura mexicana, la comida, se ve que es algo parte de Estados Unidos, que es muy lindo.
tener esa cultura aquí en Texas, en California, en Florida. Soy muy orgulloso de ser mexicano-americano y soy muy orgulloso de mis abuelos. Mi abuela de Monterrey, Nuevo León. Mi abuela era de Monterrey también. Y mi papá creció en la Ciudad de México. Y tenemos muchos primos en Torreón. Así que, bueno, aquí estoy para servir a ustedes y ojalá si llegamos al Congreso, ahí voy a estar con mi invitación para ti y tu papá. ¿Cómo ves a los representantes latinos en los Estados Unidos? Hay representantes importantes, está, no sé, Luis Gutiérrez, Kevin de León, no sé, ¿quiénes para ti son estos elementos claves hoy por hoy en el Congreso de los Estados Unidos que están defendiendo los intereses de los latinos? Mira, hay latinos empresarios, hay latinos políticos, hay latinos que trabajan en non-profit y también la gente que solo están ahí. Pero a nivel políticos, ¿quiénes crees tú que estén defendiendo los intereses de los latinos? Digo, se me ocurren esos nombres, ¿no? Kevin de León, Luis Gutiérrez, Marco Rubio en la Florida, que son de origen latino y que podrían estar ahí dando la batalla por el lobby latino que tan mal representado está. No es suficiente, necesitamos más. Así tenemos más poder, más voz. No es suficiente. Y sí hay varios, bueno, hay algunos y bueno, mi opinión es hay que mirar en este momento adelante y hay que dar resultado. Y lo que nos hace falta es más resultado. Menos político y más resultado y más liderazgo. ¿Cuáles serían para ti los puntos más importantes a ser representados por los intereses latinos? Hablemos de cuál es la agenda latina hoy por hoy. Bueno, en el distrito 27 de Texas había el 31% de la gente no tiene seguridad médica y mucha de esa gente es segunda generación, primera generación latinos que todavía fueron a trabajar y si se enferman se mueren, o sea, no tienen acceso a la salud pública. Entonces eso es una tragedia. Y número dos, los microempresas. Muchos inmigrantes traen trabajos, crean trabajos y luchan y trabajan mucho y no tienen el apoyo como las grandes empresas tipo Amazon y los Apples y Microsoft. O sea, los microempresas para mí representa una base de la economía de Estados Unidos muy fuerte, ya que yo creo que en los próximos 12 meses el impacto del coronavirus va a cerrar muchos negocios. Y yo vi algo en un artículo que en julio ya creo que más de 100,000 restaurantes cerraron desde el inicio del coronavirus. Imagínate toda la gente que son dueños de restaurantes, los chefs, los meseros, toda esa gente que traen pan a la mesa para sus familias y todos los hoteles, todos los trabajadores de los hoteles. Es un desastre. Y entonces yo creo que hay que encontrar una manera de abrir, pero tener, o sea, mascarillas, hand sanitizers y cuidarnos bien, pero no podemos cerrar tantos negocios. O sea, mucha gente se van a morir no solo de coronavirus, pero falta de comer. Fíjate que tema que pones sobre la mesa se me hace profundamente interesante, Ricardo. Muchos economistas, cuando ven el análisis de lo que estamos viendo en esta pandemia de salud, en donde los Estados Unidos ha sido, sin lugar a dudas, el target más importante, con un tercio de los infectados del mundo, viene después de esto, ya tenemos la vacuna, ya vemos una campaña importante de vacunación, lo vimos toda esta semana pasada. ¿Y qué sigue? Porque viene después de esto una pandemia que será una pandemia económica. Mira, justo yo estaba en un Zoom hace 2 horas con el Pacific Council of International Policy. Yo fui miembro desde el 2017 y estaban hablando sobre la vacuna en California. Y hay dos cosas. Primero, a veces me preocupo y mi pregunta al señor fue, si una empresa le van a dar $100 millones, ¿tú no crees que se van a apurar para conseguir los fondos?
Y si les va mal, van a dar esas vacunas a la gente mayor, gente con problemas. ¿Y qué pasa si esa gente se muere? ¿Le van a echar la culpa al gobierno? Oye, nos apuraron. Entonces yo le pregunté, ¿tú crees que es seguro tomar la vacuna? Él dijo que sí, que habló sobre la empresa Moderna. Nosotros tenemos 2 casas de gente mayor y vamos a conseguir las vacunas. No sé, todavía no está confirmado, pero ellos, como son gente mayor, están en la lista de priority a nivel gobierno. Sí. Pero yo creo que hay mucha gente que yo he hablado que primero no quieren tomar la vacuna, no hay suficiente seguridad y quieren esperar unos meses para ver cuáles son los resultados de estas vacunas. Y yo creo que en el futuro muchos países van a tener requisitos tener una vacuna para entrar a ese país. Yo, por ejemplo, aquí en Texas, yo fui donando mascarillas y tenía mi nombre. Entonces así me fui conociendo. Claro. ¿Qué te parece? Sí. Muy bien, ¿no? Pues sí. Oye, a ver, sobre la aplicación de la vacuna, Ricardo. Primero, entonces, una vacuna, bueno, si encuentran una vacuna es una cosa, pero primero hay una vacuna y luego también hay tratamiento. Hay que hacer las dos cosas, porque uno si ya está enfermo tiene que tener un tratamiento que funciona. Sí. Y número 2 es poder conseguir la vacuna y dárselo a toda la gente que lo necesita y a un precio bueno, porque a veces si empiezan a cobrar mucho puede ser un problema también. Entonces hay que darle gratis a la gente y ojalá podemos sobrepasar estos momentos difíciles y seguir adelante y ojalá podamos tener estos momentos para regresar más fuertes, para contar, para ver. Y yo extraño, la verdad, yo, por ejemplo, Thanksgiving me quedé en Texas porque mi mamá ya lleva muchos años con problemas de salud y no quería que se enferma, aunque me hago el examen cada vez en cuando. Y extraño abrazarla, o sea, estar con ella y ahora me da miedo a veces ver a mi mamá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no tengo síntomas y tengo coronavirus, se enferma? ¿Y qué pasa si se muere mi mamá? Yo no puedo vivir así y tener eso sobre ese dolor, o sea, y hay mucha ¿Cómo gente crees que vaya a ser nuestra nueva normalidad, Ricardo? O sea, ¿crees que una vez porque creo que la gente está viendo la vacuna y ve la luz al final del túnel, sin darse cuenta que la aplicación de esta vacuna, que es, por cierto, de doble dosis, por lo menos la de Pfizer, que es la que ya estamos distribuyendo, ya si viene la de Moderna y viene algunas otras que sean de una sola aplicación, será cuestión de tiempo. Pero de entrada, con 320 millones de habitantes, estamos hablando de 640 millones de vacunas. Y esto para poder aplicarlas en un orden de, si bien te va... Se requiere... ¿Cuántas te gusta que se puedan aplicar diarias? No, se requiere el ejército. Además, educar a la gente que tiene miedo, que no lo quiere tomar. También hay un movimiento que se llama anti-vaxxers. Y bueno, yo creo que estamos pasando por el second wave y a lo mejor el tercer wave ahora con Navidad y Thanksgiving. Eso el impacto de Thanksgiving está empezando ahora. El impacto de Navidad y Año Nuevo va a empezar en enero, febrero. A mediados de enero, a finales de febrero es cuando vamos a ver. Pero esto se va a requerir de un esfuerzo titánico que nos va a llevar por de facto y decaído a encontrar una nueva forma de socializar. Y ojalá la administración de Biden pueda responder y estar listos, porque está en un momento, creo que el second wave iba a estar a un alto, más o menos a final de enero, y justo Biden va a llegar y ya en los primeros días tiene que ya empezar a trabajar. Ahorita dijiste algo interesante. Habrá países que soliciten la vacuna para entrar a su país. Vemos a un México irresponsable, Ricardo, vemos un México que no está atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que no está atendiendo las recomendaciones de la CDC, de la FDA, que no parece que lo que dice Anthony Fauci hacen totalmente lo contrario allá con Hugo López-Gatell. ¿Será que Estados Unidos pueda ponerle una restricción a los mexicanos de tener vacuna para entrar a los Estados Unidos? Yo no creo, puede ser que yo creo que va a pasar. Por ejemplo, los americanos no desde creo que abril no pueden entrar en Europa.
en toda Europa. Hay No. algunos países que existen como Turquía, Dubái, que ahora están dejando al turismo, y existe como el coronavirus hotspot. O sea, uno cuando llega el lockdown, por ejemplo en Londres, mucha gente de Londres se fueron a Dubái. Cuando llegó el lockdown en España, mucha gente se fueron de hecho llegaron a México. Tengo muchos amigos españoles. Tuve unos amigos de España que llegaron a México, se quedaron 2-3 semanas en México y luego podían entrar a Estados Unidos. Entonces, yo creo que el turismo, o lo que va a pasar a nivel turismo, hotelera, restaurantes, va a ser muy difícil. Entonces, tenemos 3 crisis: el crisis de la salud, crisis de la economía y número 3, a cierto punto, una crisis de salud mental. Y de hecho, yo terminé y les invito a ver el trailer de mi documental que se llama Earthwalker, The COVID-19 Pandemic. Y va a salir ojalá en Amazon Prime o puede ser Netflix. Vamos a terminar la producción en una semana. Y hicimos entrevistas a doctores, a commissioners, a Texas Health Services y a mucha gente. Y ves la realidad, que la verdad, pero hay algo en común, que la gente quiere luchar y la gente no quiere estar, o sea, no quieren luchar y quieren seguir adelante. Esta vida es muy corta y hay que aprovecharla, hay que vivir, hay que seguir adelante, hay que encontrar una manera de trabajar y estamos, por ejemplo, ahora estamos usando Zoom y y trabajando stay at home. Mucha gente está trabajando desde su casa. Entonces puede ser que es una cosa buena o una cosa mala. Pero yo creo que la gente se extraña estar con otra gente, abrazar a sus papás, abrazar a sus hermanos. Y en este momento, no sé, la gente tiene mucho miedo. No hay que tener miedo, pero hay que ser inteligente y cuidarse, a sus manos, meter la mascarilla, comer bien, caminar, hacer deporte. Oye, Ricardo, hablabas ahorita de los distintos tipos de pandemia que vamos a tener y la que más creo que tendríamos que ponerle cierto énfasis es a la pandemia económica. Te pongo el escenario, te pongo la mesa para platicar sobre ella. Estados Unidos entra a un lockdown al inicio de la pandemia que nos lleva a números desproporcionados de unemployment en los Estados Unidos, llegando a tener pues decenas de millones de desempleados, índices de desempleo del 14, el 16%, cosas que no veíamos desde la Gran Depresión de los 1920 en los Estados Unidos. Poco a poco la recuperación económica ha regresado, sin embargo, en el horizonte todavía se ve el precipicio de una posibilidad de que muchas empresas vayan a quebrar y esto genere una pandemia ahora económica que lleve, como bien lo dijiste, a la muerte de muchas personas que no se mueren de hambre, pero sí se mueren de coronavirus. Esto, junto con la relación con México, junto con la relación con el resto del mundo, se ve allende, se ve en la frontera una posible crisis económica mundial. Yo creo que sí, y se va a recuperar entre 5 a 10 años. Y bueno, yo he hablado con muchos empresarios, soy parte de varias organizaciones de empresarios, de CEOs y presidentes de empresas, directores. Yo creo que una tercera parte están sufriendo mucho y están 70-80% bajo. Algunos que hicieron un gran esfuerzo a hacer un turnaround y cortar, bueno, al corto plazo cortar muchos trabajos y regresaron, y aunque no están generando tantas ventas, pudieron quedarse más o menos parejo. Y hay una tercera parte, la gente que trabaja lo que es food delivery, software, todo lo que es tecnología, y les va súper bien. Y no sé, por ejemplo, ahora en este momento yo he comprado muchas cosas en línea. Yo nunca he comprado tantas cosas en línea. Es la primera vez. Claro. El otro día pedí por Instacart y Instacart trae todo en 2 horas a tu casa. Entonces ahora no tienes que ir al supermercado, traer las cosas, llevarlo del coche a tu casa, ya llega directo a tu casa. Entonces ya estamos cambiando mucho y la gente se está adaptando a esta nueva realidad y puede ser mejor que antes, pero ojalá ya podemos viajar, ver nuestras familias, no preocuparnos tanto de coronavirus, pero va a tomar yo creo que entre 1 año a 2 años.
Dime una cosa, ¿ves un cambio de paradigma económico en el horizonte? Estamos acostumbrados a un modelo capitalista de la economía, estamos acostumbrados a una ley de oferta y mercado, estamos acostumbrados a una economía petrolizada, estamos acostumbrados a muchos paradigmas económicos que, según lo que me estás diciendo, podrían hacer que esto cambie, al no tener que salir al supermercado, al no tener que hacer ciertas compras, ir a las tiendas, etcétera, etcétera, en donde las tecnológicas van para arriba y las no tecnológicas van para abajo, tendrían que asistir a un cambio en el factor económico del mundo. Y yo creo que es una manera de modernizar muchas empresas. O sea, el otro día estuve con 100 personas en Zoom trabajando sobre un proyecto y era muy interesante porque había 100 personas y gente de Asia, de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, trabajando juntos en Zoom. Y era increíble, o sea, no dependes de un lugar, estás consiguiendo talento de todo el mundo. Entonces yo creo que puede ser que genera, dicen que en 2008 generaron muchos startups y grandes empresas. Ojalá el coronavirus es el inicio de muchas empresas nuevas. Y yo creo que hay mucha gente que están tratando, el emprendedor es una persona que necesitamos en la parte de recuperar del coronavirus, porque es el emprendedor busca la oportunidad y da las necesidades a los humanos para hacer un impacto al mundo, para mejorar algo, una necesidad. Pero tú crees que estas oportunidades se den por ahí, Ricardo. Veo yo, tú y yo que somos de una generación muy similar, veo yo una depuración del valor humano. Nos hemos dado cuenta que necesitamos menos para hacer lo mismo, que teníamos una estructura empresarial amplia y que ahora con el coronavirus tuvimos que reducir todo a la mínima potencia, que es el work at home, lo que nos implica a llevar nuestro trabajo por resultados, no por tiempo, sino por objetivos. Creo que muchas industrias como las rentas, los leases, las oficinas también tuvieron que ser reevaluadas, porque ahora ¿qué necesitas? Tú y yo estamos haciendo un programa de televisión, tú estás en tu casa y yo estoy en la mía. Esto hace 10 años era algo que no se podía hacer. Necesitabas un camión con un uplink y quién sabe tantas cosas. Ahorita estamos con una camarita, ¿me explico? Entonces esto... Ya somos como familia, ya estás invitado. Mi casa es tu casa, ya estás en mi casa. Exactamente. Les invito a todos que están ya en mi sala y les invito... Y muchas gracias por la invitación, estar aquí con ustedes y la verdad hay muchos temas que tenemos que tocar, hay mucho trabajo adelante y hay que seguir adelante. Y mi mensaje para todos, mis bendiciones para ustedes, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y este programa es muy importante porque queremos platicar de estos temas muy importantes en nuestra comunidad. Y yo creo que tenemos mucho más que platicar. Me tienes que invitar a otro programa. Ojalá podemos invitar a mi padre, que también tiene sus puntos de vista. Fíjate que sepa el auditorio que lo que queríamos hacer en este programa era estar tu padre, mi padre, tú y yo, que somos pues tú y yo más o menos de la misma generación. Yo tengo 40, tú estás un poco más chavo, y tu papá y mi papá, que también se llevan una edad similar. Tu padre, que fue candidato a la presidencia por los Estados Unidos, el mío, que fue candidato a la presidencia en México, tú, que trabajas también en la política, y yo, que seguí esta tradición de mi familia en la comunicación. Y nada más te hago una pregunta: ¿cómo sentiste la campaña de tu papá a la presidencia? Wow, la primera vez era increíble. Fuimos a Iowa, New Hampshire, y viste que los latinos están buscando a alguien que representa a ellos. Lo puedes ver en los ojos, lo sientes en tu corazón, y eso me da la motivación de seguir adelante. Cuando veo a la gente que dicen, Ricardo, usted, señor, usted joven, eres una inspiración. Ojalá mi hijo pueda seguir adelante. Yo le enseñé tu página web y que eres candidato, y ojalá puedas ser una inspiración para mi hijo. Y gracias a eso yo voté para ti y conseguí toda mi familia que votaron por ti. Y eso me da una lástima que no gané, pero hay que tener paciencia y perseverancia y hay que seguir adelante. Y no te preocupes que yo voy a lanzarme de nuevo. Cuando tengo esa oportunidad, yo creo que entre 2 años vas a ver Ricardo de la Fuente for Congress o algún
puesto político al servicio al público. Pero ¿Tu inspiración viene de tu padre, viene de la trayectoria de tu padre que quiso sacar adelante una presidencia? O sea, ¿de dónde viene tu inspiración? Mi inspiración son la gente que trabaja duro todos los días, la mamá que cuida a los hijos, que también tiene los 5 hijos y están todos estudiando en la casa. Mi inspiración son los latinos que llegaron aquí, crearon empresas. Los latinos que llegan aquí tienen unos valores que traen esa música, arte, la buena comida. Esa es mi inspiración, y con esa inspiración nunca se acaba la gasolina, y voy a seguir luchando para nuestra comunidad. ¿Qué les dirías a todos esos latinos que están viendo hoy por hoy en este programa y que podría hacer el cambio? ¿Cuándo te piensas volver a lanzar? ¿Qué les dices a ellos? ¿Qué les dice Ricardo? Mira, 3 palabras. Sí se puede. Y sí se puede. Y hay que seguir adelante. Y yo voy a seguir adelante, y ojalá les invito a mis páginas, y pueden conectar conmigo en redes sociales. Y así se pueden estar informados de la próxima vez. Y la próxima vez vamos a tener más experiencia y vamos a seguir más fuerte todavía. Estamos cogiendo fuerzas y ojalá llegamos al destino donde podemos conseguir un resultado, una silla en la mesa para nuestra comunidad. ¿Cuáles son tus redes? ¿En dónde se puede comunicar la gente contigo? ¿Dónde te pueden buscar? Mira, bueno, en este momento tengo ricardoforcongress.com, pero dependiendo si me lanzo al Senado o algo, puede ser algún día como alcalde o gobernador, hay que ver el puesto. Pero voy a estar cambiando todo a Join Ricardo, pero tengo Instagram, es Join Ricardo, mi Twitter es Ricky4Congress, y en Facebook me puedes encontrar Ricardo Ricky de la Fuente. Y ahí se pueden informar, y si quieren ver mi documental, se llama earthwalkerlife.com, pero también lo tengo en redes sociales. Va a salir los próximos 2 meses. El trailer ya está listo, si lo quieren ver, y es sobre el impacto de coronavirus. Y les quiero decir que ojalá 2021 empieza con, ojalá, buenas noticias, porque ya este año fue un año muy difícil para todos nosotros. No. Oye, pues Ricardo, no me queda más que agradecerte y por supuesto mándale un cariñoso saludo a tu padre. Te agradezco mucho tu tiempo en tomarte en hablar con este medio México estadounidense, justamente para transmitir el mensaje, y los quiero dejar no sin antes para ver justamente el trailer de tu película. ¡Viva México! Que me hace interesante. Eso, ¡viva México! Y te agradezco mucho, Ricardo, por estar con nosotros. Vale. Ojalá ganamos el mundial también en el próximo. Ojalá, a ver si me lo gana México, Estados Unidos, pero albricias para lo que sea que venga. Tenemos que ganar, hombre, tenemos que ganar ya. El que sea, pues te agradezco mucho, Ricardo, y estamos muy al pendiente de ti. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Ricardo. Oigan, pues miren, es importante, quiero ahorita dejarlos para que vean justamente el tráiler de la película, Ricardo, pero entre mentes lo que buscaba, pues era justamente llevar a una reflexión en estas relaciones México-estadounidenses, cómo se piensa en los Estados Unidos, qué es lo que se piensa en los Estados Unidos de lo que está pasando en el exterior, qué es lo que piensan los políticos como Ricardo de lo que pasa en México y cuál es nuestra visión al respecto. Lo que podemos ver al final del camino es que podemos tener objetivos similares por medio de pensamientos totalmente diversos. Hay un conocimiento muy amplio de la política norteamericana por parte de los medios mexicanos porque nos interesa, porque tenemos que saber qué es lo que está pasando en los Estados Unidos para nosotros poder hacer y mediar en lo que podrá ser el futuro. Sin embargo, a veces se llega a sentir que esta relación de la información mexicana en los Estados Unidos es totalmente diversa y es totalmente distinta. Y entonces es ahí en donde viene la mediación tan importante que se da con el gobierno de México y con el gobierno de los Estados Unidos para distinguir las realidades, para ver hacia dónde vamos, para ver hacia dónde va el barco. Ricardo hablaba de efectivamente los tratados, las transacciones, el comercio, la relación bilateral, el fraternalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a veces la realidad es distinta a lo que se cuenta, a lo que se ve. Sí, hay congresos, hay tratados, hay todo,
pero no podemos dejar por de lado las amenazas que también pueden ser presentes y pueden ser tangentes en las relaciones bilaterales, y es por ello la relación tan importante. Ricardo viene de una familia de mexicanos. Ricardo viene de una abuela nacida en Monterrey, de un padre que ha representado a la comunidad, que ha sido político, que ha sido empresario, que llegó a los Estados Unidos con el sueño de convertirse en un empresario en los Estados Unidos de origen mexicano, y así lo hizo. Logró el sueño americano, hizo dinero, decidió lanzarse a la presidencia con el efecto que tuvo en ello, una revolución de la conciencia de un hombre que quiso ser presidente de los Estados Unidos con una madre de Monterrey. El esfuerzo no queda en vano, porque ahí ahora está su hijo, que también está buscando el llegar a un puesto político en los Estados Unidos y así poder pegar el brinco y el salto. Y ojalá y este programa nos sirva de reflexión. La reflexión de saber hacia dónde vamos en nuestras relaciones con los Estados Unidos. Los dejo con esto. Yo soy Pedro Ferriz Hija, los esperamos el próximo sábado aquí en Entre Mentes.